Mi hija Joanna me dijo que lo estaba haciendo estupendamente. Dijo que su esposo, Todd, era el hombre más amable del mundo, siempre se apresuraba a prepararle el café de la mañana y no la dejaba mover un dedo en casa. Dijo que la recogía cuando llovía, le preparaba sopa de pollo casera cuando estaba enferma y, siempre que tenía un cambio de humor, hacía su baile del marido bobo solo para hacerla reír. Escuché y sonreí, con una expresión lo más natural posible. Pero mis dedos se aferraron al borde del teléfono durante toda la videollamada. Su rostro estaba pálido. No era de piel clara ni clara, no, era la palidez que se ve bajo las luces fluorescentes de una habitación de hospital. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos estaban vacíos, apagados, como si alguien hubiera apagado las luces en su interior. Esta era la tercera vez que decía, tengo gripe, así que estoy en el hospital. La última vez fue un virus estomacal. Antes de eso, se había tropezado por las escaleras. Pero Joanna era la persona más precavida que he conocido. Solía agarrarse a la barandilla solo para bajar un par de escalones. Era imposible que se cayera. ¿Y los dolores de estómago? Ya eran suficientes para las intravenosas, pero ella lo atribuyó a demasiado postre anoche. He sido madre demasiado tiempo para caer en eso. Conozco el sonido de una mentira dicha solo para distraerme, una mentira enredada en culpa y miedo. No pienses siempre lo peor, mamá, dijo con una risita suave al otro lado. Estoy bien. Deja de darle tantas vueltas. Asentí. Solo asentí. No presioné. Si no pregunto, seguirá hablando. Y cuanto más habla, más puedo entender las cosas. Pero fue más rápida de lo que esperaba. A los 3 minutos, lo remató con un suave, debería ir a comer algo. Hablamos luego. En el momento en que la pantalla se volvió negra, sentí un peso en mi pecho. No le creo. Ella dice que es feliz, pero yo no le creo. Esa noche llamé a mi hijo Jason. Estaba medio distraído, machacando botones en su mando mientras me contestaba. Mamá, le estás dando demasiadas vueltas. ¿No te lo dijo Joanna ya un montón de veces? Todd la trata muy bien. Están bien. Pero siempre está en el hospital, dije. ¿No te parece extraño? Siempre ha sido algo frágil, dijo Jason encogiéndose de hombros, algo que pude percibir en su voz. ¿Recuerdas cuando era niña? Le duele el estómago todo el tiempo. Es así. Se río entre dientes. Y además, conozco a Todd. Es un tipo torpe, tímido, definitivamente no es de los que le hacen daño a nadie. No respondí. No se dio cuenta. Sin dejar de reír, añadió, espera, ¿no estarás pensando en ir en coche hasta allí? ¿Cuánto cuesta un viaje de 3 horas? Sí, dije. Lo estoy pensando. Eso lo hizo detenerse. Su tono finalmente cambió. Espera. ¿No hablas en serio? Jason, no es que estés siendo dramática. Me senté bajo la luz de la cocina, con la mano apoyada en un billete de autobús impreso. Es mi hija. Una madre sabe cuando su hija miente. Igual que un pájaro sabe cuando el viento está a punto de cambiar. Pero ella te dijo que no vinieras. Me dijo que estaba bien, interrumpí. Y luego me dijo que no me preocupara. 3 veces. Cada vez, sus ojos se movían un poco más rápido. Se quedó en silencio un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, no se lo dije a Joanna. No se lo dije a nadie. Tomé un autobús de larga distancia a Cedar Falls. Viajé ligero, sin nada que pudiera alarmarme. Solo 3 mudas de ropa, una libreta pequeña y un bolso negro. Dentro llevaba algo de dinero, mi carnet de conducir y 30 años de intuición materna. Me dijo que estaba bien, pero que estaba en el hospital. Me dijo que se había caído, pero que cojeaba. Me dijo que solo había sido mala suerte, pero sus ojos parecían los de un ciervo asustado, abiertos, vidriosos, asustados. No me dijo la verdad porque no quería preocuparme.
Pero no pude dormir hasta saberla. Así que fui a buscarla. Al llegar, no fui directamente a su apartamento. En cambio, me registré en un pequeño motel justo enfrente. La recepcionista me dedicó una sonrisa alegre. ¿Ha venido a hacer una escapada, señora? Le devolví la sonrisa. Solo estoy visitando a mi hija. La verdad es que ni siquiera sabía si llegaría a verla. Su edificio, Willow Creek, parecía lujoso. Seguro. Cámaras en cada esquina. Un portero en la recepción. Imposible que un invitado no invitado entrara sin más. Pero no tenía prisa. Podía esperar. Encontré un asiento en el patio al aire libre de un café al otro lado de la calle, pedí un café con leche y sin azúcar, y mantuve la vista fija en la entrada del edificio mientras lo bebía lentamente. Pasó 1 hora. Luego 2. El sol empezó a ocultarse en el cielo. Seguía sin haber rastro de Joanna. Le envié un mensaje: ¿qué estás haciendo, cariño? Ella respondió casi al instante: trabajando hasta tarde otra vez, mamá. No te preocupes por mí. Pero había estado vigilando esa puerta toda la tarde. Y Joanna no había salido ni una sola vez, ni siquiera una sombra. A las 9 de la noche, regresé. Esta vez, me encontraba justo en los escalones de entrada de su edificio, con los ojos fijos en la entrada, sin atreverme a parpadear. Entonces, una voz a mis espaldas rompió el silencio, ronca, cortante y con un tinte de sospecha. Oye, ¿eres del FBI o algo así? Casi di un salto. Me di la vuelta y me encontré mirando a una anciana con pantalones de pijama, pantuflas peludas y una bata de seda, con el pelo plateado recogido en lo alto de la cabeza. En una mano sostenía una correa para gato, no había ningún gato a la vista. Disculpe. Me miró con los ojos entrecerrados, estudiándome un instante, y luego se inclinó como si compartiéramos secretos de estado. ¿O quizás eres investigadora privada? Te he estado observando desde esta tarde. Chica, ni el perro del vecino vigila este edificio como tú. No pude evitar reírme. No, solo. Ella aplaudió. No digas más. Te apoyo. Si estás aquí para atrapar a un infiel, no diré ni una palabra. No soporto a ese hombre del 4B. Siempre en el balcón a altas horas de la noche, fumando como si fuera el dueño del edificio. A la mañana siguiente, todo apesta a ceniza. Me reí de nuevo, me reí de verdad, por primera vez en 2 días. Extendió la mano. Margie Thompson. Maestra jubilada. Vicepresidenta de la Liga de Chismes del barrio. Entusiasta del café. Orgullosa de proporcionar cualquier información en nombre de la justicia. Le tomé la mano. Madison Dawson. Estoy aquí para proteger a mi hija. Y estoy tratando de descubrir la verdad. Algo en su expresión cambió, sus ojos se agudizaron con un destello de comprensión. ¿Tu hija vive aquí?, preguntó, ahora con un tono más suave. Asentí pero no dije nada más. Se dejó caer en los escalones de piedra a mi lado, pensativa. Últimamente sabía que algo no iba bien con esa unidad. Se me cortó la respiración. ¿Qué oíste? Se inclinó un poco. El miércoles pasado, quizá a las 2 de la mañana, estaba levantada a buscar agua. No cerré bien la puerta del balcón y oí voces afuera. Al principio, pensé que solo era una pareja discutiendo. Pero luego. Dudó un momento y bajó la voz. Entonces ya no parecía una discusión. Hizo una pausa, con el rostro tenso. Algo se estrelló. Y una mujer, sollozando. Suplicando. Mis dedos se curvaron instintivamente formando puños. Margie se giró para mirarme con voz suave. Tu hija, es la más callada, ¿verdad? Tiene el pelo largo. Es reservada. No habla mucho con nadie. Asentí de nuevo. Suspiró. Parecía de las que se guardan su dolor. Es una pena. Este lugar parece elegante,
pero créeme, está lleno de hombres de traje con el corazón podrido. Me ardían los ojos. Margie me dio una palmadita en la rodilla. Pero ya estás aquí. Hiciste lo correcto. Puede que no sea rápida, pero tengo oídos en todas partes. Paseo a mi gato por el edificio 3 veces al día. Sé cuándo hay que regar cada planta. No pude evitarlo y me eché a reír otra vez. Ella sonrió. Estaré afuera mañana a las 7, aprovechando el sol. Si necesitas información, ven a buscarme. Gracias, Margie. No me agradezcas, solo cumplo con mi deber de justicia, dijo, incorporándose con fingido orgullo. Luego se inclinó y susurró, pero en serio, ese hombre me da escalofríos. Sabía que era un villano. Hasta sus cejas parecen las de un villano de la tele. Me reí de nuevo. Por primera vez, no me sentí del todo solo. No volví al motel esa noche. En cambio, pasé toda la velada en un restaurante cercano, abierto las 24 horas. La luz era tenue, pero lo suficientemente brillante como para ver la nota adhesiva que tenía en la mano. En ella estaba el código de acceso del apartamento de Joanna. Lo había mencionado una vez sin pensarlo. Lo anoté sin pensarlo. Nunca imaginé que realmente lo usaría. Pero la voz en mi cabeza se hacía cada vez más fuerte y clara. Ella no era feliz, estaba ocultando su infelicidad. Y no estaba aquí solo por la verdad. Estaba aquí para sacarla de ahí. Perdí la cuenta de cuántas veces revisé el frente del edificio ese día. Quizás la 7ª vez, Margie me dio un suave golpecito en el brazo y susurró, se fue. Traje gris oscuro, con las llaves del coche en la mano. Parece que se fue con prisa, tenía el zapato izquierdo desatado. La miré. Parecía aún más llena de energía que ayer, vestida con un suéter limpio, y percibí un toque de perfume floral. ¿Vas a entrar?, preguntó. Asentí, sellando el código de la nota adhesiva en la memoria. Margie se acercó más, bajando la voz. Si no sales en 30 minutos, llamaré a la policía. Y no te preocupes si exagero, soy la única en este edificio con 2 informes policiales oficiales archivados. Esbocé una leve sonrisa. Eso te convierte en mi refuerzo más confiable. Crucé la calle con las palmas de las manos sudando. El teclado tembló bajo mis dedos al introducir el código. Cuando oí el clic de la cerradura y la puerta se abrió, casi me olvidé de respirar. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, como si caminara por un túnel forrado de terciopelo grueso. El viaje en ascensor se sintió más lento que el día anterior. Podía oír mi propio latido. Al llegar a su piso, me detuve un momento frente a su puerta. Luego, sin llamar, introduje el código. La puerta se abrió. Dentro, el apartamento estaba en penumbra. La única luz provenía de un resplandor azul en la esquina, un purificador de aire que zumbaba suavemente. Las cortinas estaban cerradas herméticamente. El aire estaba viciado, con un fuerte olor a medicina vieja y a algo ligeramente podrido. Había un tazón en la mesa de centro, con sopa seca apelmazada en el fondo y algunos mechones de pelo pegados al borde. Uno de los cojines del sofá estaba hundido, con los bordes deshilachados. Todo parecía sin vida. En la pared colgaba una foto de boda. Joanna sonreía rígidamente, mientras Todd miraba a la cámara con una mirada que no era de afecto. Era de sospecha. Como si estuviera guardando algo. Abrí lentamente la puerta del dormitorio. Joanna estaba sentada al borde de la cama, inmóvil, de espaldas a mí. Su cabello era un revoltijo que le caía sobre los hombros. Llevaba una venda en el tobillo derecho, que estaba muy hinchado. Sus manos se aferraban a la manta como si fuera lo único que la ataba a un lugar seguro. Joanna, susurré. Cuando ella se dio la vuelta casi rompí a llorar. Su rostro estaba demacrado. Sus labios, incoloros. Bajo su ojo izquierdo, aún persistía un moretón, amarillento pero visible. Sus ojos, esos suaves ojos grises, estaban vacíos, apagados como la ceniza. Pero cuando me vio, ese entumecimiento se quebró. El pánico lo reemplazó. «Mamá».
¿Qué haces aquí? Su voz era ronca, como arena raspándole la garganta. Di un paso adelante y la rodeé con mis brazos con ternura. Ella se estremeció y se apartó un poco. No deberías estar aquí. Si se entera, se volverá loco. Joanna, le tomé la cara entre las manos. No estás a salvo aquí. Ya no puedes quedarte sola aquí. Ella bajó la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer, una por una, en el dorso de mi mano. Cierra la puerta con llave desde fuera, susurró. Desconectó el teléfono fijo. Mi teléfono solo me deja llamar a números autorizados. Solo puedo hacer FaceTime contigo desde el hospital porque sabe que habrá gente. Solo por eso me deja hacerlo. ¿Por qué no llamaste a la policía? Lo intenté. Bajó tanto la voz que tuve que inclinarme para oír. Pero les dijo que estaba inestable. Cuando los agentes me dieron agua, le había echado algo, mis sedantes. Luego me hizo firmar un consentimiento de tutela. Dijo que si no cooperaba, me internarían. Mientras hablaba, hundió su cara más profundamente en la manta. Estaba ardiendo de fiebre. La enfermera trajo un montón de formularios. Se quedó a mi lado, observándome. Ni siquiera podía leer lo que firmaba. Más tarde, cuando me defendí, me mostró los papeles. Dijo que le había otorgado autoridad legal como mi tutor psiquiátrico. Que podía ingresarme contra mi voluntad. Sentí que la habitación se inclinaba a mi alrededor. No solo la había golpeado. La había envuelto en una soga legal, pulida e invisible, envuelta en preocupación. Y ahora, estaba atrapada en una jaula hecha de papeleo y mentiras. Hace 2 semanas, me empujó por las escaleras, dijo con voz temblorosa. Le dijo al médico que solo era torpe. Pero el médico se dio cuenta. Y dijo, que si abría la boca, mandaría a alguien a hacerte daño. Le temblaban los labios. Mamá, tenía mucho miedo. Pensé que de verdad iba a ir a por ti. No quería que te pasara nada. Extendí la mano y le acaricié el pelo con suavidad. No te preocupes, cariño. No puede tocarme. Has hecho todo lo posible, Joanna. Eres más fuerte de lo que crees. Y ahora estoy aquí, voy a protegerte. Su voz temblaba. Fui al hospital una vez después de eso, pero le hizo firmar al médico un acuerdo de confidencialidad. Una de las enfermeras me pasó una copia del informe. La escondí, pero... Mi mirada se agudizó. ¿Dónde está? Ella dudó y luego señaló hacia la mesita de noche. Abrí el cajón y encontré una carpeta manila rota, metida al fondo, debajo de una bufanda vieja. Dentro, allí estaba, un informe médico desgastado, fechado hacía 2 semanas. Decía, fractura de tobillo derecho, probablemente causada por una fuerza externa. Lo doblé con cuidado y lo metí en mi bolso. Ponte los zapatos. Llévate mi abrigo. Nos vamos. Ahora mismo. ¿Ahora? Ella parpadeó. Sí. Cuanto antes, mejor. Marge va a retrasar la recepción. Le puse mi abrigo sobre los hombros y agarré una bufanda del sofá para envolverla alrededor del cuello. Intentó ponerse de pie, pero gritó de dolor, con todo el cuerpo tenso. No puedo caminar, se le quebró la voz. Mamá, ni siquiera puedo mantenerme en pie. Miré el reloj de la pared, dudé medio segundo, luego me agaché frente a ella y la levanté sobre mi espalda. Justo al llegar a la puerta del apartamento, oímos el timbre de alerta del ascensor, seguido de un zumbido áspero. La pantalla superior decía, fuera de servicio, mantenimiento. Apreté la mandíbula y me dirigí hacia las escaleras. Paso a paso, la bajé. Cada vuelo era como clavarme otro clavo en la columna. Me temblaban los brazos, respiraba entrecortadamente, pero nunca me había sentido tan seguro en mi vida. Su mejilla descansó sobre mi hombro y, en un susurro apenas más fuerte que su respiración, dijo, lo siento, mamá. Me mordí la lengua para no llorar. Lo único que pude decir fue, eres mi hija. Nunca tienes que disculparte por necesitar ayuda.
Y la llevé a ella, a mi niña que solía reír tan libremente, que ahora estaba golpeada y magullada, lejos de aquello que le habían dicho que era un matrimonio. Llegamos al vestíbulo. Estaba a punto de cruzar la puerta cuando el recepcionista me llamó. «Señora, ¿se encuentra bien?» «No se ve muy bien». Forcé una sonrisa temblorosa. «Gracias por preguntar. Esta es mi hija. Tuvo una pequeña bajada de azúcar. La estoy llevando a casa para que descanse». Parecía que iba a presionar más, con el ceño fruncido, hasta que Margie apareció de la nada, saludando. «Susan. Por fin saliste. Vamos, vamos. Llevo una eternidad esperándote», gritó llena de alegría. Luego se volvió hacia el dependiente, captando su atención. «Joven, ¿puedes ayudarme a comprobar si mi gata se ha escapado otra vez por la puerta trasera? Ya sabes lo rápida que es». Mientras él estaba distraído, cojeé a través de las puertas, con un brazo alrededor de la espalda de Joanna y el otro guiándonos hacia la esquina donde nuestro auto de alquiler ya nos estaba esperando. Abrí la puerta trasera y la ayudé con cuidado a sentarse. Se aferró a mi brazo, con los ojos cerrados y los labios apenas moviéndose. «Mamá, ¿de verdad que viniste?», susurró. La ajusté más fuerte con la manta y le besé la frente. «Te lo juro, cariño, nadie volverá a hacerte daño jamás». 10 minutos después, Todd llegó a casa. Tarareaba una melodía, con una bolsa de comida para llevar en una mano. Presionó el teclado y abrió la puerta. «¿Juana?» No hay respuesta. Entró en el dormitorio y se quedó congelado. La manta de la cama había desaparecido. La puerta del armario estaba abierta de par en par. Los cajones estaban vacíos. La carpeta del informe seguía en la mesa de centro, pero faltaba su contenido. Su rostro se oscureció, poco a poco, mientras apretaba los puños con fuerza. «Joanna». Su voz resonó por todo el apartamento, fuerte y furiosa. Pero esta vez nadie respondió. Conduje hasta Spring Hill. Es un lugar que llamamos hogar durante más de 20 años, un pueblo tan pequeño que ni siquiera tiene un Starbucks, pero que tiene los cielos más tranquilos y el aire más familiar. Podría recorrer cada calle y doblar cada esquina con los ojos cerrados. Joanna se sentó en el asiento del copiloto, en silencio todo el trayecto. Tenía la cara vuelta hacia la ventana, el viento le agitaba el pelo, pero nada podía disipar la sombra de sus ojos. Cuando llegamos a casa, el cielo estaba empezando a oscurecerse. Mi casa es vieja, una cabaña de 2 habitaciones que arreglé yo misma, sencilla, tranquila, con un pequeño huerto en el patio trasero. Ella solía quejarse de que no había señal de wifi. Pero ahora, parada en la puerta como un pájaro que apenas ha llegado a su nido, no dijo nada. Simplemente se apoyó en el marco y se quedó mirando un buen rato. Cambié la ropa de cama y preparé su plato favorito, sopa cremosa de pollo, como le encantaba cuando era niña. Ella tenía un tazón. Nada más. Esa noche, no entró al dormitorio. Se acurrucó en el viejo sofá de la esquina de mi habitación, envuelta en una manta, y se durmió. Alrededor de la medianoche, me desperté con su murmullo en sueños. Me acerqué, aguzando el oído. Su voz era débil y entrecortada. «No cierres la puerta. Te lo prometo. No saldré corriendo». Me senté a su lado, tomé su mano entre las mías y me quedé allí el resto de la noche sin cerrar los ojos. A la mañana siguiente, la llevé a la clínica comunitaria de la ciudad. La enfermera de turno era Tracy, una vieja amiga mía. De lengua afilada, instintos aún más agudos, y alguien en quien confiaba mi vida. «¿De verdad la trajiste de vuelta?», murmuró mientras se ponía los guantes. Vi a su marido en Facebook hace unos días, publicando esas fotos de el esposo devoto, como si fuera un santo. «Todos son mentiras», dije. Tracy puso los ojos en blanco. Se notaba que era un desastre. Tipos así, narcisismo a cada paso. Examinó el tobillo de Joanna y su expresión se volvió sombría. «Esto no es un esguince. Es un traumatismo directo, un objeto contundente, probablemente por una caída». Su hija no se tropezó.
Alguien le hizo esto. Asentí. No oculté nada. Tracy, necesito que me ayudes a encontrar pruebas. La atendieron en el Cedar Falls Memorial. Quiero su historial médico. Ella arqueó una ceja. No por la puerta principal. No sin su consentimiento por escrito. Pero puedo curiosear por los bordes del sistema, ver qué hay por ahí. Le entregué el informe médico roto. Se inclinó sobre él, recorriendo con los dedos el papel deshilachado. El código del papel coincide. Definitivamente, emitido por el Cedar Falls Memorial, Departamento de Neurocirugía, por lo que parece. Mi corazón se paró por un segundo. ¿Neurocirugía? No me lo dijo. Tracy frunció el ceño. ¿Quieres que contacte al médico de cabecera? Puedo averiguar su nombre. Me acerqué más. ¿Conoces a alguien ahí? Alguien de adentro. Extraoficialmente. Me miró de reojo y luego bajó la voz. Mi prima se trasladó allí el año pasado. Trabaja en la recepción de urgencias. A ver qué puedo sacarle. Sentí que por fin podía respirar de nuevo. Solo necesito los registros. Fechas. Nombres de las recetas. Incluso una captura de pantalla. Si la consigo, puedo llevársela a un abogado. Tracy asintió. Ten cuidado. Si ese hombre tiene cerebro, también empezará a rastrearte. Apreté con más fuerza el informe roto y dije, seca y fríamente, entonces veamos quién se mueve más rápido. Tracy cumplió su palabra. A la tarde siguiente, me envió un mensaje, hay un registro. Los datos de ingreso y las imágenes de urgencias están en el sistema. Mi hermana hizo una captura de pantalla. Estaba sentada en el banco de mi patio trasero cuando la abrí, con las manos temblorosas mientras se cargaba la imagen. Estaba granulada, pero no necesitaba que estuviera nítida. Reconocí el nombre de Joanna y la fecha al instante. La semana exacta en la que, según me dijo, simplemente se resbaló y se cayó. La captura de pantalla mostraba un análisis programado, marcado como incompleto. No necesité preguntar por qué. Todd jamás la habría dejado hacerse esa prueba. ¿Qué significaba? Significaba que sus lesiones nunca se habían documentado completamente. Pero el sistema tenía un registro, y eso era suficiente. Le dije a Tracy que se pusiera en contacto con el médico que vio a Joanna y le preguntara si estaría dispuesto a llamarme. Esa noche, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Hola, ¿es ella la madre de Joanna Miller? La voz del otro lado era tranquila, mesurada, profesional pero amable. Soy el Dr. Patrick de urgencias del Cedar Falls Memorial. Yo era el médico de cabecera esa noche. Su hija dijo que se había caído, pero teníamos sospechas de posible violencia doméstica. Su actitud era evasiva y se negó a nombrar a los implicados, así que solo registramos un informe preliminar. Más tarde, su marido llamó para cancelar la cita de seguimiento. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Ese informe preliminar, podría conseguir una copia? Hizo una pausa. Oficialmente, solo el paciente puede solicitarlo, con un formulario de autorización firmado. ¿Entiendo su situación? Puedo preparar un resumen informal del tratamiento, una simple nota que describa su condición. No tendrá validez legal, pero será algo. Entiendo, dije. Es todo lo que necesito por ahora. Lo escribiré a mano, con papel membretado, dijo. Lo enviaré por fax directamente, sin necesidad de que intervenga el sistema hospitalario. Sabía lo que eso significaba. Estaba arriesgando algo por nosotros. Le di el número de fax de casa de Tracy y le di las gracias. Al terminar la llamada, por fin sentí un leve respiro de alivio en el pecho. Pero en ese mismo momento, a kilómetros de distancia, en Cedar Falls, todo estaba congelado en medio de su sala de estar, con el rostro como granito. El apartamento estaba destrozado. Cajones abiertos de par en par, cojines del sofá volteados, el suelo bajo la cama barrido. Pero lo único que buscaba,
El informe médico que había jurado que a Joanna nunca se le permitió copiar, había desaparecido. Tomó su teléfono y llamó a la seguridad del edificio. ¿No dijiste que el edificio tenía vigilancia las 24 horas? Su voz era baja, furiosa. Saca la grabación. Martes por la noche. Entre las 8 y las 9. Quiero ver quién entró por la entrada principal y quién pasó por mi pasillo. Colgó y cogió una nota adhesiva del mostrador. Una serie de dígitos garabateados con tinta descolorida, familiares, pero no del todo suyos. Ese número. Joanna lo había dicho una vez, de pasada. Por si alguna vez mamá necesita venir, le di un código. Los ojos de Todd se enfriaron. Abrió su computadora portátil, buscó la dirección de Susan y comparó su información de registro, Spring Hill. Segundos después, salió por la puerta. Cuando volví a entrar, Joanna estaba acurrucada en el sofá, envuelta en una manta, mirando por la ventana. Había algo más claro en sus ojos ahora, menos niebla, menos miedo. Al verme, me preguntó en voz baja, «Mamá, ¿estás bien?» Me senté a su lado y saqué la captura de pantalla. «Cariño, tenemos nuestra primera prueba». Ella no dijo nada. Simplemente se inclinó y apoyó la cabeza en mi hombro. «Todavía tenemos un largo camino por delante», susurré, «pero te prometo que ya no lo recorrerás solo». Ella asintió suavemente y murmuró, «Gracias, mamá». Estaba a punto de decir algo más cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Margie, «Un hombre desconocido acaba de llamar a mi casa. Dijo que buscaba a tu hija». Su tono era raro. No mencionó ningún nombre. Pero no hacía falta. Los sabía. Todd. Más rápido de lo que esperaba. No le enseñé el mensaje a Joanna. Apenas había empezado a comer de nuevo, a dormir toda la noche sin despertarse presa del pánico. No iba a arrastrarla de nuevo a ese miedo, todavía no. En cambio, guardé el teléfono con calma, me levanté y cerré todas las cortinas de la casa. Cerré la puerta de la cocina con llave, me asomé a la puerta principal y eché el cerrojo. Esta casa no tenía una seguridad sofisticada, pero cuando se trataba de mantener alejado el peligro, cada clic metálico era un consuelo. Luego fui al dormitorio, abrí una vieja caja de almacenamiento y rebusqué hasta el fondo. Saqué una agenda desgastada y hojeé las páginas hasta encontrar el nombre, Dr. Patrick. Marqué el número que aparecía. Me saltó directamente el buzón de voz, su bandeja de entrada privada. Dejé un mensaje. «Hola, Dr. Patrick. Soy la madre de Joanna. Recibí una advertencia de un amigo, nos buscan. No sé si intentará contactarlo, pero si lo hace, por favor, dígale que no tiene autorización para divulgar información médica. Una vez dijo que nos ayudaría, ahora necesito que guarde todos los documentos, todas las notas. Estaré en el hospital en persona mañana a las 10. Cuando colgué, me di cuenta de que tenía la palma de la mano empapada de sudor. A la mañana siguiente, fingí que todo estaba normal. Preparé el desayuno como siempre. Al freír los huevos, le añadí pimienta negra extra, a Joanna solo le gustaban así de pequeña. Y mientras se preparaba el café, golpeé la tapa un poco más fuerte de lo necesario, lo justo para que me oyera en la cocina. Lo justo para recordarle, alguien seguía allí. No estaba sola. Salió de su habitación con un suéter nuevo. Se veía mejor, todavía cautelosa, pero más firme. «Mamá», dijo lentamente, «he estado pensando, quizá debería denunciarlo». Me detuve, sorprendido. «¿Estás seguro?» Ella asintió, y luego negó con la cabeza. «No lo sé. Solo, sé que huir no es la solución. Pero me da miedo que si lo denuncio, empeore». Me senté a su lado, en voz baja pero firme. «No tienes que decidir eso hoy. Pero puedo ayudarte con una cosa, vamos a reunirlo todo. Todas las pruebas. Las guardaremos en un sobresellado y las guardaremos en un lugar seguro. Así, cuando estés lista, ya sea para llamar a la policía o para consultar con un abogado, tendrás lo que necesitas».
Sus ojos se llenaron apenas y un rojo suave se extendió por los bordes. ¿Pasó algo?, preguntó en un susurro. ¿Te sientes diferente hoy? Dudé y luego le dije una verdad diferente. No ha pasado nada, cariño. Estás a salvo. Te lo prometo. Déjame el resto a mí. No me empujó. Simplemente dio un paso adelante y me abrazó. Y durante un largo y silencioso segundo, nos abrazamos. Mientras tanto, en el centro de Spring Hill, un sedán gris avanzaba lentamente por Main Street. Todd estaba sentado al volante, con un brazo apoyado en la ventanilla abierta, recorriendo con la mirada las soñolientas fachadas de las tiendas y las aceras arboladas. Se había pasado toda la mañana preguntando por mi dirección, no directamente, claro. En lugar de eso, había dado 2 vueltas al pueblo, aprendiendo el trazado, observando. Afuera de la farmacia local, me vio saliendo con una pequeña bolsa de suministros de primeros auxilios en la mano. No salió del coche. Simplemente levantó el teléfono y tomó una foto. Luego abrió la app de mensajería y escribió: está en Spring Hill. Pero no lo envió. En cambio, borró el mensaje. Esa noche, después de cenar, me senté junto a Joanna y le dije: cariño, llamé a mi prima. Tiene una casa de huéspedes cerca de Eugene. Hay una habitación libre esta semana, es un lugar tranquilo, con vistas preciosas. Pensé que tal vez podrías ir allí unos días a descansar. Joanna hizo una pausa. ¿Quieres que me vaya? ¿Ahora? Solo un ratito, dije mientras doblaba la ropa y la guardaba en una bolsa. No me parece bien que te quedes aquí más tiempo. Ella frunció el ceño. ¿No dijiste que Spring Hill era seguro? No mentía, la miré a los ojos, pero a veces los lugares más seguros también son los más fáciles de encontrar. Ella dudó. ¿Y tú? Le di una leve sonrisa. Me quedaré. Ataré cabos sueltos. Sabes que esa siempre ha sido mi especialidad. Me miró fijamente, como si quisiera discutir. Pero al final, solo asintió. A la mañana siguiente, le reservé un billete de autobús con el nombre de una vecina. Cuando Joanna subió al autobús, me quedé en la acera y la saludé con la mano hasta que el vehículo desapareció por la esquina. Solo entonces me di la vuelta y me marché. Pero no volví a casa. En cambio, crucé la calle hasta un viejo café junto a la ferretería. El propietario era un antiguo compañero mío de la secundaria, ahora jubilado, que dirigía el lugar con silenciosa eficiencia y una larga memoria. Me acerqué. ¿Alguien vio un coche gris hoy? ¿La matrícula termina en 623? Levantó la vista y asintió. Esta mañana aparqué frente a tu casa. Me quedé unos 15 minutos. ¿Vino a la puerta? No. Pero alguien siguió a tu hija durante media cuadra. Lo dejé reposar un momento. Luego dije: gracias. Al salir del café, me di cuenta de algo: mis pasos eran firmes. Ya no corría. Había hecho lo que debía hacer. Y ahora, estaba listo. Esa tarde, regué el jardín como siempre. El sol estaba bajo, el cielo lavanda y tranquilo. Y ahí fue cuando finalmente apareció Todd. Llevaba una camisa arrugada, estaba de pie justo afuera de la cerca y su voz llamaba suavemente: Susan. Me giré sin expresión alguna. Necesitamos hablar, dijo. Me sequé las manos con un trapo y caminé hacia allá, manteniendo la cerca entre nosotros. Mi voz sonaba tranquila. ¿Buscas a mi hija? Esbozó una leve sonrisa. Solo me preocupa su bienestar. Está a salvo, dije tranquilamente. Te la llevaste sin decirme nada. No contactaste con la policía, no avisaste a nadie. Eso podría considerarse secuestro. Detención ilegal. ¿Interferir con un adulto mentalmente inestable? No mordí el anzuelo. Lo interrumpí, firme como una piedra. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te lo dijo? Su sonrisa vaciló. No quiere verte. Te tiene miedo. Di un paso más cerca.
¿Crees que no sé lo que hiciste? No tienes pruebas, dijo en voz baja. ¿Estás seguro? Por un breve instante, algo brilló en sus ojos. Pánico, rápidamente sepultado bajo la arrogancia. Eres solo su madre. Una ama de casa jubilada. No puedes vencerme. Le sostuve la mirada. Mi voz no tembló. No tengo que vencerte. Solo tengo que hacerte perder. Me miró fijamente un buen rato. Su mandíbula se contrajo. Un tic que podría haber sido una sonrisa burlona o una amenaza tensa. Luego se dio la vuelta y se alejó. Me quedé allí hasta que su sedán gris salió del callejón y desapareció por la calle. Solo entonces finalmente me permití exhalar. De regreso a la casa, la carta enviada por fax por el médico se encontraba cuidadosamente sobre la mesa. El papel ya empezaba a amarillear, pero la letra era nítida y clara. Paciente, Joanna Miller. Sospecha de violencia doméstica. Múltiples contusiones y fracturas óseas. Se recomienda evaluación psiquiátrica y tutela independiente. Lo doblé con cuidado, lo metí en una bolsa de plástico sellada y lo guardé dentro del cajón. A continuación vino el paso para el que me había estado preparando, presentar un informe. Me quedé fuera de la comisaría, con la bolsa de plástico de pruebas en la mano. La luz del sol me presionaba la piel, pero no sentía calor. Respiré profundamente y empujé la puerta para abrirla. Detrás del mostrador de recepción se sentaba un joven oficial, de unos 30 y pocos años, con el aspecto cansado de quien ha tenido demasiados turnos largos. Su placa de identificación decía, Red. Señora, ¿puedo ayudarla en algo?, preguntó. Dejé la bolsa de plástico sobre el mostrador y dije, tranquila pero firme, vengo a denunciar un caso de violencia doméstica y vigilancia ilegal. La víctima es mi hija. El abusador es su esposo, Todd Miller. Echó un vistazo al contenido de la bolsa. Esto es. Resumen de su diagnóstico. Una captura de pantalla del sistema de su ingreso a urgencias. Una declaración escrita de una enfermera local. Todo apunta a abuso crónico y control psicológico. Él asintió, sacó los documentos y comenzó a revisarlos, lentamente, página por página, como si estuviera tratando de ver si la historia tenía sentido. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó. Se está quedando con su familia. En un lugar seguro, dije. Está dispuesta a cooperar, pero no está lista para regresar al lugar de los hechos. Frunció el ceño. ¿Sabe? Sin su declaración personal y su firma, nada de esto basta para presentar cargos formales. Estos documentos respaldan un caso, pero no son un caso. Me mordí el labio. ¿De verdad leíste ese resumen? El médico escribió explícitamente, sospecha de violencia doméstica. Sospechoso no significa confirmado, dijo, sin crueldad, pero sin inmutarse. Y en casos nacionales, la línea puede ser complicada. Mi voz bajó una octava, tranquila, fría. Se rompió el tobillo cuando la empujó por una escalera. Le cosieron la cara bajo el ojo. Se despierta por la noche diciendo, por favor, no cierres la puerta. ¿Te parece complicado? Hizo una pausa, miró a su alrededor para asegurarse de que estuviéramos solos y luego bajó la voz. No digo que no le crea, señora. Sí. Pero, por protocolo, necesitamos más. Puedo abrir un informe inicial de la situación. Si logra que nos llame, grabaremos la declaración y la adjuntaremos al expediente. Si el hospital también cumple, podríamos solicitar una orden de protección de emergencia. Asentí. Llamará. Me aseguraré de que lo haga hoy. Cuando salí de la estación, la parte de atrás de mi camisa estaba empapada. Subí al coche e inmediatamente marqué el número de Joanna. Su voz era más firme de lo que esperaba. Mamá, ¿presentaste la denuncia? Sí. Les di todo lo que pude. Todavía no han abierto un caso, pero están dispuestos a documentar tu llamada. Hubo una pausa. Luego dijo, lo haré. Dime qué decir y lo diré. Me quedé en silencio por un momento.
Antes le daban pavor las llamadas, sobre todo cualquier mención de Todd. Pero ahora estaba dispuesta a hablar. Dispuesta a ser escuchada. No tienes que decir lo que yo te diga, dije en voz baja. Solo tienes que decir la verdad. Tu verdad. Al otro lado del estado, Todd estaba sentado en el callejón detrás de un bar, agarrando su teléfono como si fuera a romperse en su mano. Acababa de terminar una llamada con la oficina administrativa del hospital. La voz al otro lado era distante, educada, pero firme. Nos han contactado las fuerzas del orden con respecto a la visita de su esposa a urgencias. Se está conservando toda la documentación. No se puede alterar ni eliminar nada. Apretó la mandíbula. Ahora él lo sabía, Susan estaba haciendo su movimiento. Pero él no se dejaría vencer tranquilamente. Temprano a la mañana siguiente, Joanna hizo la llamada a la comisaría. Su voz tembló levemente en la grabación, pero cada palabra sonó clara. Ella es Joanna Miller. Mi esposo me ha sometido a repetidos abusos físicos y emocionales. Me encerró en una habitación, me impidió tener contacto con el mundo exterior. No me permitió tener un teléfono, borró mi historial de llamadas. Controló mi historial médico y dijo que si alguna vez iba a la policía, algo le pasaría a mi madre. Me senté a su lado mientras hablaba, escuchando cada segundo. A veces sus músculos faciales se contraían y apretaba la mandíbula, pero no se detenía. Actualmente me encuentro con los familiares de mi madre. Estoy a salvo por ahora. Estoy dispuesto a cooperar con la investigación y autorizar a la policía a acceder a todos mis registros médicos. Al otro lado de la línea, el tono del oficial cambió. Actualizaremos el expediente inmediatamente y presentaremos una solicitud de aprobación preliminar de una orden de protección. Cuando terminó, Joanna se volvió hacia mí durante la llamada y me dijo: «Mamá, me diste el valor. Ya no me esconderé más. No voy a volver a meterme en ese caparazón». Mientras tanto, en el Cedar Falls Memorial Hospital, el Dr. Patrick ya había presentado un resumen médico legal completo al departamento legal del hospital. Esta vez, el expediente estaba marcado como legalmente admisible e incluía la firma electrónica autorizada de Joanna. Contenía sus imágenes de urgencias, los registros de enfermería, la evaluación escrita del médico y, lo más importante, una grabación de su conversación de esa noche, en la que Joanna dijo claramente: «Mi marido me empujó». El intento anterior de Todd de solicitar los registros médicos de Joanna también fue documentado y adjuntado como parte del informe oficial. Ese expediente completo fue enviado por fax directamente al departamento de policía. A las 4:30 de esa tarde, el oficial Reed me devolvió la llamada. «Señora Dawson», dijo, «hemos recibido el informe médico oficial, junto con la grabación de su hija. Lo hemos presentado a nuestra oficina superior. La policía iniciará una investigación oficial sobre Todd Miller y se ha emitido una orden de protección temporal. Tiene prohibido acercarse a menos de 90 metros de usted o de Joanna, con efecto inmediato». Al principio no hablé. Simplemente exhalé, largo y profundo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. «Gracias», susurré. «No me lo agradezcas», dijo. «Esto pasó porque no te rendiste. Protegiste a tu hija y a ti misma». Esa tarde, un mensajero de la estación entregó los documentos oficiales de protección en mi puerta. Llamé a Joanna para contarle la noticia. Esa misma noche, tomó un autobús desde Eugene y regresó a casa. Más tarde, me senté a la mesa de la cocina y abrí una botella de vino tinto que no había tocado en años. Joanna entró desde la sala de estar. La miré con una suave luz en los ojos. «Hoy», dije, «dijiste la verdad con tu propia voz, por primera vez». Ella se quedó congelada por un segundo. Deslicé suavemente un vaso sobre la mesa hacia ella. Ambos sonreímos. Y alzamos nuestras copas juntos. El día en que Todd recibió la citación oficial de la policía coincidió con su 37º cumpleaños. Se decía que había planeado invitar a algunos amigos a cenar esa noche. Iba a anunciar su próxima inversión en una empresa tecnológica emergente, un pequeño y llamativo movimiento para marcar un nuevo capítulo. Pero alrededor del mediodía, un oficial uniformado se presentó en la puerta de su oficina y le entregó un documento, sellado en rojo.
Señor Miller, dijo el agente con calma, está siendo investigado por violencia doméstica, maltrato psicológico y manipulación de historiales médicos. Solicitamos su total cooperación. Todd no explotó, no entonces. Se quedó paralizado unos segundos y luego soltó una risa fría y apagada. Se lo está inventando. Es inestable. Te estás basando en un informe informal, por Dios. El informe ha sido modificado y certificado por el médico tratante, respondió el agente con serenidad. Además, su esposa autorizó la divulgación completa de su historial médico mediante una llamada grabada. Varios documentos apuntan ahora a un patrón constante de abuso. Todd no dijo nada. Bajó la mirada, con los puños tan apretados que se le pusieron blancos los nudillos. Los sabía. Esta vez, no habría manera de salir de esto con palabras, ni de silenciarlo con encantón y control. El suelo se tambaleaba bajo sus pies, y no podía detenerlo. Mientras tanto, Joanna y yo estábamos sentados en una tranquila sala de reuniones en el tercer piso de un despacho de abogados. Llevaba una blusa de algodón suave y el pelo recogido en una coleta baja. Aún se veía un rastro de palidez en su rostro, pero ahora estaba sentada más erguida, más serena que en semanas. Frente a nosotros estaba la señora Harper, una abogada perspicaz y sensata con la que Tracy nos había puesto en contacto. Se especializaba en casos de violencia doméstica y no malgastaba palabras. Tras revisar rápidamente nuestra pila de documentos, levantó la vista y dijo, la policía ya ha obtenido una orden de alejamiento temporal. Una vez que el fiscal presente cargos, podremos emprender acciones civiles, daños y perjuicios por angustia emocional y una solicitud de congelación de una parte de sus bienes. Joanna habló en voz baja, ¿tendré que ir a juicio? Harper asintió. Probablemente una vez. Una audiencia. No necesitarás entrar en detalles, solo confirma tu disposición a presentar pruebas. Nosotros hablaremos. Me acerqué y le apreté la mano. No estás haciendo esto sola. Joanna me miró con los ojos vidriosos, pero no se le saltaron las lágrimas. Esta vez no. Una semana después, los medios locales retomaron la noticia. El titular decía, caso sospechoso de abuso coercitivo entra en proceso legal, madre ayuda a su hija a escapar del control. No nombraron a Todd, pero cualquiera que lo conocía reconoció inmediatamente la foto de perfil, su mandíbula rígida, ese abrigo característico, el ángulo lateral inconfundible. Esa noche, sonó mi teléfono. Era Margie, con la voz llena de emoción. Sabía que no tenía razón, dijo triunfante. Me alegra tanto que se sepa la verdad. Ver a tu hija sana y salva. Susan, estoy muy orgullosa de ti. Sonreí al auricular. Gracias por enviar ese mensaje cuando lo hiciste. Si no hubiera sido por ti, habría llegado demasiado tarde. Chasqueó la lengua. La próxima vez que presentes tu solicitud de héroe, asegúrate de incluir jugador más valioso de la vigilancia vecinal. Ambos nos reímos. Y por una vez, la risa no era una máscara. Al final Todd no se salió con la suya. La policía encontró varios correos electrónicos incriminatorios en su bandeja de entrada, mensajes que había enviado al personal del Cedar Falls Memorial, pidiéndoles que eliminaran registros inexactos e incluso ofreciéndoles una compensación a cambio. Esos correos se convirtieron en pruebas clave para la fiscalía, confirmando su intento de obstruir una investigación. Tras añadirse la declaración formal de Joanna al caso, la policía presentó una recomendación completa de procesamiento. El tribunal la aprobó sin vacilación. El juicio no se alargó. En la audiencia, el abogado de Todd intentó presentar los hechos como conflicto emocional y daño accidental, pero esa defensa se desmoronó rápidamente. Ante los historiales médicos, los resúmenes de diagnóstico, las grabaciones telefónicas y un cronograma ajustado y consistente, todas las excusas se desmoronaron. No fue a prisión, pero fue sentenciado a 2 años de libertad condicional, asesoramiento psicológico obligatorio y restricciones de conducta pública. Pero su verdadero castigo vino en otra parte. Los inversores de su empresa tecnológica se retiraron. La junta directiva lo expulsó de la empresa. Sus redes sociales, antes repletas de amigos y contactos profesionales,
Quedaron en silencio de la noche a la mañana. Algunos incluso borraron por completo las fotos con él. Sin barrotes. Solo la lenta y pública desaparición de un hombre que se creía intocable. Joanna no asistió al juicio. Ese día, estaba sentada en el patio trasero, con el sol de la mañana acariciando las flores silvestres a sus pies. Me envió un mensaje. Mamá, no soportaba verlo desmoronarse. Pero saber que estás ahí me basta. Le respondí, estás vivo. Esa es la victoria. Cuando llegó la primavera, nos mudamos. No para esconderme. No para desaparecer. Solo para empezar a caminar en una nueva dirección. Era una casa tranquila cerca del borde de un bosque, con un pequeño balcón donde la luz de la mañana caía en su punto justo. Joanna comenzó a tomar cursos en línea sobre asesoramiento en traumas, reconstruyendo lentamente el ritmo de sus días. Me apunté como voluntaria en la biblioteca municipal. A veces les leía a los niños. A veces ordenaba libros en los estantes. Ambas cosas me hacían sentir bien. Una tarde, Joanna y yo estábamos comprando comida. En la acera, vimos a un niño sosteniendo un paraguas sobre su madre. El paraguas era demasiado pequeño, él estaba medio empapado mientras que ella permanecía seca. Miré a Joanna. Ella también observaba al niño. Entonces sonrió, suave y delicadamente. Y en ese momento lo supe. Había regresado. No solo en cuerpo, sino en espíritu. La verdadera Joanna. La chica amable, de mirada clara y fuerza serena que recordaba. Estaba aquí de nuevo. A veces la gente me pregunta, ¿cómo lo hiciste? Siempre les digo, no hice nada extraordinario. No tengo título en derecho. Nunca he formado parte de un grupo de derechos de las mujeres. No soy rica. No tengo poder. Vivo en un pueblo pequeño. Y solo soy madre. Pero yo tenía una cosa. Nunca dejé de creer en ella. Incluso cuando el mundo decía que era dramática, frágil o inestable, yo lo sabía. No estaba loca. Estaba herida. Ella no estaba rota. Ella estaba sobreviviendo. ¿Y yo? No soy un héroe. Solo soy alguien que la apoyó. Y no se fue. Soy Joanna y me desperté con la luz del sol. Las cortinas estaban abiertas. La luz entraba a raudales, suave y cálida, cayendo sobre la manta en parches dispersos como un silencioso recordatorio. ¿Sigues aquí? Me tomó unos segundos darme cuenta que estaba acostado en un lugar seguro. La habitación era pequeña. Paredes blancas. Sin lámparas de techo, solo una hilera de plantas en el alféizar, con sus hojitas verdes extendiéndose hacia la luz. Una brisa se colaba por la rendija de la ventana, fresca pero no agobiante. Me incorporé lentamente. Tenía el cuello un poco rígido. La almohada era nueva. Mamá debía haberla cambiado anoche, tan típico de ella como para pensar en eso. Deslicé los pies por el borde de la cama. El suelo de madera estaba fresco bajo mi piel. No un frío que me pusiera tenso, sino uno que simplemente me recordaba que estaba descalzo y vivo. Me agaché y me puse un par de calcetines gruesos, con cuidado de no hacer ruido, como si alguien pudiera despertarse de golpe y enojarse. Entonces recordé. Solo estamos mamá y yo. No está Todd. Nadie que me frunciera el ceño por encender la luz demasiado pronto. Nadie que me espetara, ¿intentas llamar mi atención? Nadie que se levantara del sofá de repente, me agarrara la muñeca y me preguntara, ¿dónde demonios estabas? Nadie que me obligara, una y otra vez, a explicar que acababa de sacar la basura. Me senté al borde de la cama y escuché. Desde la cocina, oía el suave tintineo de las tapas, el silbido de una tetera al empezar a hervir y el suave murmullo de mamá cantando en voz baja. Y de repente, quise llorar. No de tristeza, sino de algo desconocido, algo que se afloja en mi pecho y me empuja hacia afuera. Alivio. Tal vez incluso paz. No pensé que volvería a despertarme con una mañana como esta. Pero aquí estaba. Y yo estaba dentro. No me di cuenta inmediatamente de que estaba atrapado. Si me preguntaras qué palabras deberían haberte hecho sonar la primera alarma, probablemente ni siquiera podría decirte. Todo era demasiado bueno en ser justo lo suficiente.
considerado, confiable, inteligente. Y eso que confundí con madurez, control. Poco después de conocernos, empezó a pedir para los dos. «Te encanta la pasta picante con camarones, ¿verdad?», decía. Y luego pedí sin esperar a que yo hablara. No me pareció extraño. Me pareció tierno. Fue como si alguien me conociera de verdad por primera vez. Más tarde, decía. «No te pongas esa falda, es demasiado corta. No quiero que te resfríes». Y luego. «No vayas más a esa cafetería. Pasó algo ahí la semana pasada. No es seguro». Nunca había estado en una relación donde alguien me cuidara así. O, mejor dicho, me quitara todo. Pensé que era amor. Ahora lo sé, fue borrado. El año en que nos casamos, yo tenía 27 años. Dejé mi trabajo. No porque Todd me obligara, sino porque lo repetía una y otra vez. Siempre te quejas del trabajo, de tu jefe. ¿Por qué no te tomas un descanso? Gano suficiente para los dos. Todavía recuerdo cómo le respondí. ¿En serio? ¿Te parece bien que sea ama de casa un tiempo? Sonrió y me alborotó el pelo. Claro. Creo que vales más en casa que en cualquier otro sitio. Y yo le creí. Pero 6 meses después, cuando le planteé la idea de volver a trabajar, su expresión cambió. ¿Por qué hiciste eso? ¿No quedamos en que te quedarías en casa? ¿Olvidaste el plan que te hice? El plan que trazó para mí. Esa frase definiría nuestro matrimonio. Dijo que dormía demasiado, así que cambió nuestras cortinas opacas por unas transparentes y dijo que eso ayudaría a restablecer mi ritmo. Dijo que llevaba demasiado tiempo encerrada en casa, así que empezamos a ir juntos a todas partes, a hacer ejercicio, al supermercado, a hacer recados. De repente, incluso ir sola a la tienda se sentía fuera de nuestro alcance. Dijo que no se me daba bien hacer amigos, así que mis contactos telefónicos se redujeron poco a poco a solo él, su madre y 2 personas más. Uno a uno, los demás desaparecieron. Y ni siquiera me di cuenta. Al principio, lo excusaba. Tiene buenas intenciones. Me quiere. Simplemente lo demuestra a su manera. Pero para cuando comprendí lo que realmente estaba pasando, no podía ir a ningún lado sin informar de mis movimientos. No podía leer un libro por la noche sin que me explicaran de qué se trataba. No era amor. Era domesticación. ¿Lo más cruel? Todos creían que era feliz. Me llevaba a todas las fiestas. Me tomaba de la mano. Sonreía y me presentaba. Esta es mi esposa, Joanna. Cada vez que me quedaba dormida, me ponía suavemente una mano en la espalda, como un empujoncito cariñoso, pero en realidad era una señal. Arréglate la cara. A veces te pones demasiado emocional, cariño. Decía mientras golpeaba suavemente con sus dedos mi rodilla. Y su sonido me recordó a una fuga lenta y persistente. Una sola gota, una y otra vez, erosionando silenciosamente la piedra que había debajo. Pero no grité. En aquel entonces, pensé que si me quedaba callado, todo mejoraría. Eso no era paciencia. Era apatía. El día en que todo cambió ni siquiera fue dramático. No ocurrió nada violento. Acabo de mirar mi teléfono por demasiado tiempo. En realidad eso fue todo. Era tarde. Estaba en la cocina preparando la cena. Mi teléfono vibró en el sofá de la sala. Me limpié las manos y me acerqué. Era Rose, mi antigua compañera de cuarto de la universidad. Acababa de tener un bebé y me envió una foto. La miré unos 5 segundos. Quizás menos. Todd salió de su oficina. ¿Quién era ese? Preguntó casualmente, como si no significara nada. Rose, dije. Mi amiga de la universidad. Acaba de tener un bebé. Sonreí y colgué el teléfono. ¿Te acuerdas de ella, verdad? Estuvo en nuestra boda. Él asintió. Pero sus ojos se desviaron. ¿Han estado hablando mucho últimamente? Parpadeé. No, la verdad es que no. No desde. O sea, hace 6 meses que no nos vemos. Entonces, ¿por qué sonreíste así? Me quedé paralizada. Y solo entonces me di cuenta de lo cerca que estaba. Yo solo pensé que el bebé era lindo. No respondió. Me miró fijamente un momento más. Luego se dio la vuelta y regresó a su oficina. Pensé que esto era el final. Esa noche, durante la cena, él no habló. Y yo no me atreví.
Después de lavar los platos y volver al dormitorio, él estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo mi teléfono. La pantalla estaba desbloqueada. ¿Cambiaste tu contraseña?, preguntó. Actualicé el sistema, dije, intentando mantener la calma. El antiguo dejó de funcionar. ¿Y no se te ocurrió decírmelo? ¿Sabes cuánto odio que me oculten todo? No estaba ocultando nada, solo. No esperó a que terminara. Tiró el teléfono con fuerza sobre la cama. Salté al oírlo. Todo mi cuerpo se estremeció. «¿Mientes?», dijo. En voz baja. Pero había algo en su voz que me heló la sangre. Abrí la boca para explicarlo, pero no salieron las palabras. Y luego me empujó. Choqué contra la pared. No con la fuerza suficiente para romper nada, pero sí la suficiente para que todo dentro de mí se moviera. Un destello blanco cruzó mi vista, y sentí como si se hubiera activado un interruptor oculto en el fondo de mi mente. Él seguía hablando, acusándome de traición, de arruinar su confianza, de ser deshonesto. Pero no pude escuchar ni una palabra. Me deslicé por la pared, agarrándome el pecho, no por dolor, sino porque no podía respirar. Y me di cuenta de algo. No era la primera vez que decía esas cosas. Pero sí era la primera vez que me ponía las manos encima. Y no hice nada. Porque no sabía qué más hacer. Esa noche, me senté en el suelo de la sala mucho después de que se acostara. Esperé en silencio, sin moverme, apenas respirando. Entonces cogí el teléfono y lo encendí. No llamé a la policía. No le escribí a Rose. Simplemente abrí mi aplicación de notas y escribí una línea. Esto no es lo que se supone que es el matrimonio. Luego apagué la pantalla y me acurruqué en la sombra debajo del sofá, sosteniendo mis rodillas como un niño esperando la mañana. El tiempo pasó rápido después de eso. Todd se volvió más volátil. Su ira se intensificaba. A veces me golpeaba. A veces tan fuerte que me mandaba a urgencias. Y seguí volviendo. Seguí yendo a casa. Porque no tenía a dónde ir. Ese día, lo cronometré al instante. Esperé en el baño, atento al sonido del coche alejándose y el motor desapareciendo tras la esquina. Solo entonces salí. No era el tipo de miedo que te hacía gritar o sollozar. Era el que te vaciaba por dentro. Un terror silencioso, frío y pegajoso. Me apoyé contra la puerta del baño y agarré mi teléfono como si fuera un trozo de madera flotante. Hice una copia de seguridad de una carpeta protegida con contraseña en mi correo electrónico. Escondí un informe del hospital en el cajón de mi mesita de noche. Eso fue todo lo que pude hacer. Porque, sinceramente, no creía que viniera nadie. Hasta que escuché su voz. Mi mamá. Estaba de pie en la puerta, con su vieja gabardina y el pelo recogido. No estaba asustada. No estaba sin aliento. Simplemente, lista. Casi rompo a llorar. Me abrazó fuerte, sin decir ni una palabra. Y empezamos a empacar. Se movió rápido, como si ya lo hubiera hecho antes. Encontró el informe oculto sin necesidad de que le señalara. Me ayudó a recoger algo de ropa. No llevamos mucho. Si notaba que faltaba algo, podría desentrañarlo todo. Antes de irnos, hice una pausa. Volví a mirar el apartamento. La cama donde había llorado contra la almohada, noche tras noche. El espejo donde una vez escribí, solo aguanta un poco más, con lápiz labial rojo. La habitación que pensé que sería mi santuario. No lloré. No me quedé allí. Simplemente me volví hacia mi mamá y le dije, vámonos. Mientras el coche se alejaba de la calle, mantuve la cabeza gacha. No porque tuviera miedo de que me vieran, sino porque no quería que ella me viera. Porque sabía que si me miraba demasiado de cerca, me desmoronaría. Y una vez que se rompió la presa, no estaba seguro de poder recomponerme. Pero ella lo vio de todos modos. Ella se detuvo, se dio la vuelta y tomó mi mano. Sus dedos envolvieron suavemente los míos. Y ya no lo pude contener más. Las lágrimas llegaron fuertes y rápidas, de esas que no puedes calmar ni tragar. Mamá, dije con voz entrecortada, de verdad que lo intenté. No soy débil. Lo intenté. Lo sé, dijo en voz baja. Siempre lo he sabido. Sollocé, no es que no quisiera pedir ayuda. Es que me sentía tan avergonzada. Ni siquiera quería admitirlo. Ella no dijo, no llores. Ella no dijo, está bien. Ella simplemente me tomó la mano. Firme. Sólida.
Como si dijera: no estás loco. No eres el problema. Simplemente aún no te han sacado a la orilla. Y ahora estoy aquí. Durante la primera semana después de salir, apenas dije una frase completa. Mamá no me presionaba. Cocinaba. Ordenaba la casa. A veces se sentaba a mi lado mientras la tele zumbaba de fondo. Pero nunca me preguntaba cuándo estaría lista para hablar. Aún así, sabía que ella estaba esperando. No fue el miedo lo que me mantuvo callado. Fue la vergüenza. No podía mirarla a los ojos. Cuando se daba la vuelta para ir a la cocina, la miraba de reojo, intentando adivinar si estaba decepcionada. Si creía que había desperdiciado su esfuerzo, su preocupación, su viaje. Pero ella simplemente se quedó. Sin interrogatorio. Sin culpa. Ni una sola vez me preguntó: ¿por qué no hablaste antes? Y cuanto más silenciosa estaba, más me desgarraba. Me sentí como una cerilla empapada en agua, destinada a chispear, desesperada por arder, pero que se apagaba en una lenta y pegajosa columna de humo. No era fuego. Ni siquiera cenizas. Simplemente estaba atrapada en un punto intermedio. Una noche ya no pude aguantar más. Me volví hacia ella y le dije: mamá, sabía que me estaba controlando. Lo supe desde hacía mucho tiempo. No se sorprendió. Simplemente preguntó con dulzura: entonces, ¿por qué no te fuiste? Bajé la cabeza. Se me quebró la voz al decir: porque pensé que era culpa mía. No ganaba dinero. No tenía muchos amigos. Se me daban mal las relaciones sociales. Era muy emotivo. Pensé que en cuanto me fuera, la gente diría: ¿ves? No pudo con el matrimonio. Pensé que tú también podrías pensar eso. Ella se sentó a mi lado y me tomó la mano. Johanna, dijo en voz baja, pero segura. El hecho de que puedas decir esto en voz alta ya te hace más valiente que la mayoría. No eres un fracaso. No eres el problema. Solo eres una chica que ha pasado demasiado tiempo cargando con el peso de los errores de otros. Las lágrimas volvieron a brotar, fuertes y rápidas. Tengo 36 años, mamá. No soy una niña. Me abrazó y me susurró: entonces, déjame devolverte una infancia. Déjame devolvértela. Esa noche, por primera vez en lo que parecieron años, dormí toda la noche sin despertarme en pánico. Los días siguientes no fueron fáciles. Empecé terapia. Contacté a viejos amigos. Trabajé en mi currículum y practiqué para entrevistas de profesorado en línea. Intenté no preocuparme por lo que pensaran los vecinos. Intenté no comprobar si todo había publicado algo. Evitaba las secciones de comentarios de noticias donde mi nombre podría estar enterrado. Pero sabía que no era realista. Algunas noches, todavía me despertaba jadeando, susurrando lo siento en la oscuridad. Y esas disculpas no eran para él. Eran para mí. Por cada año que me quedé, por cada límite que dejé pasar, por cada mentira que me dije a mí mismo solo para sobrevivir. Pero he empezado a entender. No puedo vivir en ese lo siento para siempre. Sobreviví. Y esa es la respuesta más honesta que puedo darme. Unos días después, fui con mamá a devolver unos libros a la biblioteca del pueblo. La recepcionista sonrió y dijo: ¿eres la hija de Madison Dawson? Viene siempre, nos ayuda a organizar la sección infantil. Me quedé paralizado medio segundo antes de asentir. Sí, dije. Lo soy. Y así, por primera vez, reivindiqué mi identidad en público sin pestañear. No como la esposa de nadie. No como la sombra de nadie. Pero como hija de alguien. Como alguien. Me di cuenta de que la identidad no es algo que te asignan. Es algo que reivindicas. No soy la mujer que fue lastimada. No soy la niña que se llevaron. Soy Johanna Dawson. Estoy viva. Y estoy construyendo una nueva vida. A veces pienso en Todd. No con rabia. No con añoranza. Solo distancia. Fue un periodo. Un final. Cerró la puerta a la década más caótica de mi vida. Y estoy agradecida, profundamente agradecida, por la versión de mí que, en la oscuridad, una vez escribió: así no debería ser el matrimonio. Si no hubiera escrito eso, quizá todavía me estaría diciendo: espera un poco más. Aguanta. Esa frase fue la última chispa que me impulsó a negarme a morir. Mamá me dijo una vez, después de que regresé a casa, que su mayor temor no era que Todd viniera a buscarme. Un día dije: no era tan malo.
Me reí cuando ella dijo eso. Nunca diré eso. ¿Cómo lo sabes?, preguntó ella. Tomé su mano y la apreté fuerte. Porque ya no soy alguien a quien la gente excusa. Quiero ser dueña de mi vida. Entonces me miró. Había algo brillante en sus ojos. Ninguno de los dos dijo otra palabra. Pero yo sabía. Ella me escuchó. Esta mañana, colgué mis sábanas al sol. La luz era perfecta. La brisa del balcón se colaba como una silenciosa bendición, secando más que solo algodón y lino. Secaba la vergüenza, el miedo, las dudas que había albergado durante tanto tiempo. Me quedé allí mirando las sábanas blancas mecerse suavemente con el viento, como si me estuvieran saludando. Johanna, me susurré a mí misma. Lo que tienes ahora es libertad. No del tipo al que corres tras escapar de alguien, sino del tipo por el que te quedas, porque lo elegiste tú mismo. Esta libertad no viene con una ovación de pie. No hay flores. No hay banda sonora dramática. Pero es real. Es silencioso. Y está arraigado en cada decisión que he tomado desde que dejé de esperar permiso para vivir. Sé que aún queda más por delante. Reconstruir. Aprender a confiar. Volver a trabajar. Empezar relaciones. Dejar entrar a la gente. Y quizá me lastimen. Quizá ame a alguien que no lo merece. Quizá me quede en una habitación llena de gente y aún así me sienta solo. Pero ya no tengo miedo. Porque ya no soy la mujer que espera que alguien más le diga quién es. He vuelto en mí. Soy Johanna.